Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Aquí en la serie de Conociendo los personajes de la Biblia, seguimos hablando sobre la vida de este personaje llamada Job. En la sección pasada de esta serie, vimos cómo Job con sus acciones, con su vida, con sus obras, empezó a llamar la atención de Boaz. Pusimos a Boaz de una manera simbólica como si fuera el rey. Lo mismo vamos a hacer en esta parte. Vimos como dice la escritura en el libro de Job, que Job, con su humildad, con su trato hacia las personas con las cuales se enfrentó, empezó a llamar la atención del rey y de otros, porque el mayordomo fue el que se encargó de decirle a Boaz las cualidades o varias de las cualidades de Job. Otras, Job, por su misma dedicación y por su mismo esfuerzo y por su vida, se le dio a conocer a Boaz, y Boaz reconoció que en esa mujer que era una arrimada había algo especial. Y cuando hablo de algo de especial es que había algo que llamaba su atención. Ese algo lo vemos mientras interactúa con Boaz. Como cuando Boaz le dice que había oído muchas cosas y todas eran positivas sobre la vida de Job, Job no se enardeció y no se aprovechó de eso para sacar algún provecho de Boaz, sino al contrario, vemos como Job demostró humildad y demostró esa humildad que vemos que casi todos los siervos de nuestro Padre Celestial lo tienen como cualidad. Pero es interesante porque en esta ocasión vamos a estar hablando de la redención, lo mejor de lo mejor. ¿Y por qué la titulo así? Porque las obras demuestran en muchas de las ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, qué es lo que reina en nuestros corazones, qué es lo que pasa por nuestra mente, cuál es la motivación de lo que hacemos, pero no en todas las ocasiones, pero sí en la mayoría. Pero pongo redención, lo mejor de lo mejor, porque cuando Noemi habla con Job y le dice que tiene que buscar una casa para que ella se independice, vemos que le da unos detalles y unos pasos a seguir. Job los sigue al pie de la letra y dan resultados. Y cuando vemos este relato, vemos que a pesar de todas las cosas y de todos los atributos que tenía Job, todavía no había tenido la experiencia de tener lo mejor en su vida, y era la redención. La redención es lo mejor de lo mejor. Y con esto quiero traer una enseñanza a nuestras vidas. Y es la enseñanza de que no es por nuestras obras que alcanzamos la salvación. No es porque nosotros sepamos menos o más. Y esto es un concepto donde tenemos que tenerlo siempre presente en nuestra mente, porque a veces perdemos ese balance. Y por naturaleza, diría yo, el ser humano se mide o se comienza a medir por las acciones que tiene. Si yo hago más que el otro, soy mejor que el otro. Si yo hago menos que el otro, pues me falta todavía para poder alcanzar esa salvación o ese título que tiene el otro. Pero la salvación no depende de eso. La salvación depende de que un redentor decida redimirnos. La salvación depende de que ese redentor que decida redimirnos sea el redentor correcto. Cuando Boaz
escuchó que Ehud le dice que la redima, porque él es un redentor, un pariente redentor, Boaz exclamó y dijo, esto que tú acabas de hacer es mejor que todas las cosas juntas que tú habías hecho anteriormente. Estoy parafaseando, pero el contexto va por ahí. Tú hiciste muchas cosas mientras estuviste segando en el campo. Tú demostraste ser una mujer, como más adelante le dice, una mujer virtuosa. Y eso es excelente, pero el que tú hayas querido que yo te redimiera es mucho mejor. Nosotros podemos caer, y muchos de nosotros hemos caído en ese proceso, en proceso de poder empezar a aprender cosas, a entender cosas y a no saber equilibrar el orgullo por lo que sabemos, a no saber discernir entre qué es lo que tengo que hacer, a qué se me ha llamado, y entre medirnos con el que está al lado de nosotros. Y se nos olvida que eso no nos va a traer redención. Se nos olvida que porque nosotros vayamos y guardemos el Shabbat, guardemos la fiesta, sigamos o tratemos de esforzarnos para seguir el camino que nos ha trazado los profetas, Yeshua, que es el modelo perfecto a seguir, nuestro Mesías, y que nosotros nos esforcemos en ese caminar y cumpliendo la Torá y los mandamientos. Pero yo quiero dejar saber que eso no es lo que va a traer la salvación. Buenas obras hay muchos que las hacen. Hay muchos que aún dentro de los que no tienen al Mesías, Yeshua, hacen buenas obras. Hay muchos de ellos que se esfuerzan por cumplir la Torá. Muchos de ellos que no celebran las fiestas que nosotros conocemos como paganas y sin embargo no han sido redimidos. Sin embargo no han sido llamados para ser inscritos en el libro de los descendientes de Abraham. Y esto es algo que tenemos que marcar y es lo que me gustaría marcar en esta reflexión. Marcar el deseo y el anhelo que tenemos que tener nosotros de ser redimidos y experimentar esa redención, como Ehud la experimentó. Y para confirmar esto, voy a traer un poco del relato de uno de los evangelios, el Evangelio de Juan. Dice que en una ocasión el Mesías Yeshua estaba en un lugar y era de noche y se le acercó un hombre y este hombre era un maestro. Era un maestro, era un hombre que sabía discernir entre lo santo y lo profano. Sabía realmente lo que era Torá y lo que era tradición. Sabía lo que era una fiesta o una convocación dirigida por el reino de las tinieblas y lo que era una convocación establecida por el Todopoderoso. Era un hombre que tenía un conocimiento vasto entre lo que era todas las alajá habidas y por haber. No era un dirigente de una sinagoga o un Beit Knesset. No era uno que se paraba solamente debajo de un árbol a enseñarle a sus discípulos. Era más que eso, era un maestro de todo Israel. Era un hombre que se sentaba con los legisladores de la Torá de ese tiempo, llamado el Sanedrín, y se reunía con ellos y tenía un espacio ahí con el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote y otros. Era un hombre que sabía y se abstenía de lo que era celebrar el paganismo de Roma, que es lo mismo de hoy en día disfrazado. Roma lo adaptó de los griegos y así, sin embargo, este hombre viene y se acerca al maestro, a Yeshua,
y le dice, oye, Rabí, yo reconozco que tú vienes de Elohim, porque nadie puede hacer estas cosas si no viene de Elohim. Esto es una verdad que es una de las más grandes que se pudieron haber escuchado en el pueblo de Israel, que Yeshua venía de Elohim. Sin embargo, Yeshua, de una manera espontánea, le cambia la conversación y le dice, yo te voy a decir algo, de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Elohim. Y este maestro le dice, pero ¿cómo yo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Lamentablemente muchas líneas, ¿verdad? Han cogido esto y han visto esto como una contestación sarcástica o tratar de verlo súper ignorante, y esto se está hablando dentro de lo que yo he aprendido y he conocido, un concepto hebraico del cual los dos que estaban hablando, en este caso Yeshua y este maestro llamado Nicodemo, sabían de lo que estaban hablando. Pero Yeshua le dice en la conversación, ¿cómo tú siendo maestro de Israel no sabes esto? ¿Cómo es que tú siendo un maestro, que tú conoces Torah, que tú te abstienes de participar de las cosas paganas, que tú eres de los que sabes cumplir y interpretar bien una halajá sobre un mandamiento? ¿Cómo es que tú no vas a saber esto de lo que es nacer de nuevo, de lo que es ser redimido, de lo que es ser una nueva criatura? ¿Y a qué nos lleva esto? Esto nos lleva al libro de Job. Nos lleva a reconocer y entender que Job nos enseña que Boaz no la redimió porque ella era una mujer virtuosa. Boaz podía decir y tomar la decisión de decir, tú eres una mujer virtuosa, que bueno, el pueblo lo sabe, pero sin embargo, yo no te voy a redimir. Pero Boaz no. Boaz, cuando vio eso, dijo, yo te voy a redimir. Yo voy a hacer todo lo posible para redimirte. Y es interesante y es bien aplicable a nuestra vida. Dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestra vida, podemos pensar muchas cosas y podemos pensar que porque yo ya no participo de las fiestas paganas, soy salvo, y aquellos que participan de ellas no lo son. Pero eso no es lo que determina tu salvación. Lo que determina tu salvación es que tengas el Redentor correcto, que hayas sido redimido, que hayas experimentado el nacer de nuevo. Podemos saber mucho de Torah, podemos saber mucho, podemos ser como Nicodemo, llegar a un punto donde tengamos un estatus, donde mucha gente nos reconozca por nuestras enseñanzas y por nuestra manera de interpretar la Escritura, pero si no hemos nacido de nuevo, no vamos a entrar en el reino de Elohim. Si no hemos entendido que la salvación está en lo que es tener la seguridad de que nuestro nombre está escrito en la descendencia de Abraham, no vamos a participar del reino de Elohim. En una ocasión, el Mesías Yeshua envió a unos discípulos a que hicieran milagros, a que llevaran la buena nueva. Cuando esas personas regresaron contentos y alegres, le dijeron al Mesías, no hay un demonio que no se nos haya sujetado. Todos los hemos sacado afuera. Y Yeshua le dijo, no te alegres por eso. Alégrate y gózate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Nosotros tenemos que tener eso consciente. Lo que tenemos que asegurarnos, más que cualquier otra cosa, más que saber de los sistemas y creernos lo más sabios y decir, no, ya yo sé por dónde viene esta fiesta, esto es pagano por aquello y por lo otro, ya yo sé
cuáles son las fiestas del Eterno. Yo sé qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. Antes de todas esas cosas, procuremos y asegurémonos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Más grande que todas esas cosas, o más importante que todas esas cosas, procuremos tener esa experiencia y esa seguridad de que hemos nacido de nuevo. Porque el título o los seguidores que tengas sobre las enseñanzas que podamos estar dando sobre Torá o sobre profecías o sobre escatología o sobre soy un maestro en teología y sé discernir entre cuáles las enseñanzas y aquello y lo otro, lo que queramos ponerle, todo lo que aquel que se ha dedicado a analizar, investigar información, se ha topado con ella. Podemos saber hebreo, podemos interpretar cada uno de los significados de las palabras, podemos llegar al punto de hacer una geometría sobre ellas, pero si no hemos nacido de nuevo, no veremos el reino de Elohim. Por eso es que en una ocasión Shaul le dijo en la carta de los romanos dirigida a aquellos israelitas, tú que eres del linaje no pecadores entre los gentiles y que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices y te jactas diciendo a los demás que no se debe de adulterar, adulteras. Tú que dices que te jactas y dices que no se debe de transgredir el Shabbat, ¿lo transgredes? Y más aún tú que dices que no se debe de dar falso testimonio sobre tu hermano, ¿acaso tú lo haces? Tú que dices que hay que manifestar el amor y la misericordia hacia los que son ignorantes, los tratas como si fueran unos conocedores de la Torá. Eso es lo que lamentablemente sucede dentro de estos sistemas. Queremos obligar a aquellas personas que no están en pacto a que cumplan el mandamiento, sin enseñarle primero el amor y la misericordia para que sean redimidos primero, nazcan de nuevos y ellos puedan entender los principios básicos y elementales antes de llevarlos al nivel al cual nosotros a veces queremos llevarlos, al cual todavía tal vez nosotros no hemos llegado. A veces se nos olvida que mientras una persona no está en pacto, no está obligado a cumplir las ordenanzas del pacto. Nosotros debemos de primero presentarle al Redentor, al Salvador, para que sean redimidos y luego ellos van a entender las leyes del que los redimió. Son principios básicos de los cuales a veces nosotros se nos olvida, porque nuestras experiencias vividas no pueden ser nuestra base y nuestro fundamento para tratar a los demás. No porque a mí me trataron de una manera o porque yo tuve una experiencia horrible dentro de un sistema religioso, significa que todos los de ese sistema son así. En una ocasión el Mesías Yeshua le dijo a aquellos que estaban juzgando a sus discípulos por agarrar espigas en Shabbat, y él les dijo, si ustedes entendieran que misericordia quiero antes que sacrificio, no juzgarían a los inocentes o a los ignorantes. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Que no se nos olvide que tenemos que nacer de nuevo. Y esa es la gran pregunta que tal vez nos debemos de estar haciendo, como se hizo Nicodemo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo para nacer de nuevo? Si te estás preguntando lo mismo, no te pierdas la próxima reflexión. Estaremos hablando
en detalle o un poquito más detallado cómo nacer de nuevo. Shalom.